Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición del Radio Podcast Cimarrón, el podcast del Círculo de Estudios Antiespecista. Les habla Fran y en esta ocasión les traemos un texto en formato de fanzine de una editorial española llamada Lauredal. Eh, este texto en particular habla sobre la carne in vitro y la polémica alrededor de eso. Este episodio entonces es una pequeña difusión de la obra de este fanzine en particular para abrir la discusión sobre carne in vitro, o mejor dicho, continuarla, y también para hacer difusión del grupo Lauredal, cuya página dejamos en el link de este video para que puedan acceder. Todos sus textos son de libre acceso y tocan discusiones muy interesantes acerca de la opresión, la interseccionalidad y, por supuesto, la lucha por la liberación animal. En las propias palabras de sus creadores, Lauredal es una editorial de fanzines cuyo propósito es la difusión de ideas libertarias, anticapitalistas, antiespecistas y antiopresión, tanto dentro de nuestros espacios como fuera. El texto que les traemos en esta oportunidad fue publicado en noviembre de 2019 y, como decía, es de acceso libre, igual que todos los demás fanzines y artículos que puedan encontrar en la página de Lauredal. Antes de pasar directamente al contenido del texto y su difusión, nos gustaría desde el Círculo de Estudios Antiespecistas aclarar que justo en este episodio que les traemos un fanzine, lo hacemos justamente porque creemos en la reivindicación de diferentes formas de acceso al conocimiento, que el conocimiento no es simplemente un monopolio de la formación académica formal, sino que hay muchas formas de acceder al conocimiento, el conocimiento de la calle, el conocimiento del activismo, el que se accede en los santuarios y muchas otras formas, fuentes y campos en donde efectivamente se produce un conocimiento, en donde es relevante aún así distinguir las características que tiene cada uno de estos conocimientos, pero no por ello desestimarlo como se suelen hacer en ciertos espacios y declarando que hay una jerarquía a partir de la cual solo es válido el conocimiento académico formal. Dicho esto, entonces pasemos al contenido real del texto, que se titula La trampa de la carne in vitro. Entonces es un texto que va a hablar sobre la polémica y la relación que tiene la producción de carne in vitro en relación a la liberación animal y los movimientos por la lucha de los derechos de los animales. En primer lugar, cabe definir de qué hablamos cuando hablamos de carne in vitro. Las autoras entonces escriben que la carne in vitro, también conocida como carne sintética, carne de laboratorio, carne cultivada o como sus defensores les gusta llamarla por motivos de marketing, carne limpia, es un tipo de carne que se obtiene a partir del cultivo de células de animales en un laboratorio, sin necesidad de asesinar a estos animales. Estas células, colocadas en un ambiente nutricional específico y bajo unas condiciones concretas, se desarrollan y multiplican para formar tejidos y músculos parecidos a la carne real. Según Mark Post, cofundador de Mosa Meat y la primera persona que consiguió desarrollar una hamburguesa in vitro, con una sola muestra celular de una vaca, dice Mark Prost, se pueden desarrollar en teoría 18.000 toneladas de carne o, dicho de otra manera, alrededor de 175 millones de hamburguesas. Esta tecnología no está limitada solamente a la carne de vaca, también se pueden producir carnes de otros animales o incluso otro tipo de productos de origen animal como leche, huevos o foie gras, además de productos no alimenticios como cuero y seda. Entonces, ¿de dónde viene la polémica sobre el cultivo de carne in vitro? Dicen las autoras que desde hace ya varios años ha sido levantada y fomentada por varias organizaciones animalistas, defensores de los derechos animales, como una gran opción y alternativa al consumo de carne, una alternativa más ética y que puede ser el gran paso en el cual las personas veganas, las personas que luchamos por la liberación animal, deberíamos fomentar para así avanzar en la desmantelación de la explotación animal, dado que, como decíamos, cultivar la carne no implica la muerte directa del animal, sino que se extrae a partir de unas células de un animal vivo que, por lo tanto, no tiene que ser asesinado. De esta forma,
muchas organizaciones que se declaran como defensoras de los derechos animales, aunque la mayoría de estas son de corte bienestaristas, como aclaran las autoras, fomentan la producción de carne in vitro. Entre ellas las más conocidas, por supuesto, y hace varios años que está incluso incentivando económicamente a la producción de carne in vitro, es PETA, pero también están otras menos conocidas como Compassion Over Killing, Human Society for the United States, con sus siglas HSUS, y The Better Meat Company. Esta última dedicada a ayudar a empresas cárnicas a mejorar sus beneficios económicos añadiendo proteínas vegetales a sus productos. De esta forma, y sobre todo en esta primera sección donde plantean la polémica, las autoras muestran los intereses, y recomiendo nuevamente ir directamente al texto porque está bien detallado cuáles son estas organizaciones, quiénes son estas personas que fomentan la carne in vitro y que usualmente son parte de organizaciones de una orientación más bien bienestarista sobre los derechos animales, colaborando con las empresas cárnicas para tener una mejor imagen, digamos, en palabras de las autoras, hacia los consumidores respecto de la calidad y contenido ético en la producción de sus productos. Tanto es así que las autoras, en un estilo más bien directo y crudo sobre su posición y la polémica al respecto, declaran que todas estas personas son defensoras de la explotación animal, se lucran de ella y denigran y perjudican al movimiento de liberación animal, burlándose de los veganes y considerando a los abolicionistas idealistas e inocentes. En tanto que la posición de estas personas, defensoras de la carne in vitro, sostienen que es inviable que esperemos que la mayor parte de la población humana abandone el consumo de carne, y lo mejor, por lo tanto, sería apostar a estas alternativas más éticas de alguna manera, como lo son la carne in vitro. Avancemos ahora entonces en los argumentos que dan las autoras para determinar que la carne in vitro, la carne cultivada, no es una buena opción o una alternativa viable para la liberación animal. El primero de estos argumentos es que la carne in vitro depende directamente de la industria cárnica y del capitalismo. En esta sección las autoras muestran cómo las mayores empresas de explotación animal, de producción de carne, como lo son Tyson, Perdue, Smithfield, Cargill, Hormel, son todas empresas cárnicas que están financiando las investigaciones y el desarrollo de carne sintética. Justamente esta, como decíamos, la carne in vitro todavía se encuentra en etapa de producción, si bien ya hay bastantes prototipos y hay algunas que están en el mercado. La mayor parte de su producción se encuentra en etapa de investigación y por lo tanto requiere de un montón de financiamiento millonario, que solo las empresas cárnicas interesadas en ampliar márgenes y en vender cada vez más y aumentar sus ganancias están dispuestas a financiar. Es justamente por esto que las autoras denuncian como empresas que inicialmente se consideran como defensoras de los animales, en realidad están colaborando con estas empresas que explotan a miles de millones de animales por año, como son Cargill y Tyson, que son enormes empresas con sedes en todo el mundo y que son responsables de la tortura y el asesinato de miles de millones de animales. Y es que son justamente estas empresas las más interesadas en encontrar una nueva beta de negocios en la producción de carne. Justamente acá las autoras dan varios testimonios sobre los propios representantes de estas empresas. Cito a uno de ellos nomás, pero el texto es rico en estas citas. Esta es la de uno de los líderes de Cargill Protein, o sea, una de las empresas de producción de carne más grandes del mundo. Dice el líder de la empresa. Nuestro objetivo es ofrecer una amplia gama de productos a nuestros consumidores. Conseguiremos esto expandiendo nuestro negocio, invirtiendo en otras proteínas y alternativas innovadoras. En Cargill reconocemos que la carne es un aspecto fundamental de las dietas de los consumidores y de muchas culturas y tradiciones. Creemos que los consumidores continuarán eligiendo la carne como fuente proteica y por ello nos concentramos en que llegue a sus platos de la forma más sostenible y eficiente posible. Tanto nuestras proteínas tradicionales
como las carnes sintéticas y otras innovaciones, son necesarias para cubrir esa demanda. En Cargill estamos comprometidos a aumentar nuestra oferta de proteínas. Esto incluye invertir en nuestro negocio de proteínas tradicional. Nuestro compromiso está fortalecido por la inversión de $600 millones en proteína convencional solo en Norteamérica. Ahí termina la cita. Y es esto lo que, por lo cual las autoras afirman que confiar y asociarnos con estas empresas es un error, puesto que no están dispuestas a abandonar la producción de carne convencional, digamos, sino que todo lo contrario, solo refuerza sus estructuras y hacen más grandes estas empresas que son las directamente responsables de la explotación animal a escala global. Seguido de esto, es decir, de la vinculación de la carne in vitro con la industria de la carne y sus principales empresas, las autoras hacen un punto muy interesante respecto de cómo las defensoras de la carne in vitro, como un paso necesario y la mejor alternativa que tenemos para fomentar la liberación animal, mantienen una confianza plena en el capitalismo y la innovación del capitalismo como un camino casi obligatorio para la liberación animal. Esto es, que es solo a partir de la innovación de productos que el capitalismo nos da que podemos avanzar en la liberación animal dejando de lado los productos cárnicos de antaño, los productos resultantes de la explotación animal. Solo podremos abandonarlos apostando a la innovación que el capitalismo trae. Esto, como dicen las autoras, es totalmente falso, en tanto que es el capitalismo el que expandió totalmente la lógica de la mercancía a nivel global y redujo a los animales a su forma mercancía, a miles de millones de vidas a una forma de mercancía en donde la explotación, por lo tanto, no tiene límites y está totalmente orientada en la búsqueda de ganancias. Esto es, las autoras, como también compartimos dentro del Círculo de Estudios Antiespecistas, consideramos que no es para nada una buena estrategia confiar en que el afán de ganancia capitalista nos va a llevar a una liberación animal, en tanto que estos dos puntos no se conectan, sino tangencialmente, pero en el momento en el que dejen de hacerlo, es decir, que la producción no cárnica o la producción de estas alternativas no se vuelva rentable, estas grandes empresas, estos grandes capitalistas la van a abandonar totalmente, puesto que su foco, su objetivo está en la consecución de ganancias cada vez más grandes. Un segundo punto que describen las autoras es que de hecho la carne in vitro no está libre de explotación animal. Porque es necesario extraer las células de un animal vivo y no podemos, en primer lugar, porque no podemos confiar en que se lo tratará dignamente. Es decir, las autoras dicen acá que es erróneo para nosotros confiar en el trato ético que la industria cárnica va a hacer de los animales, bajo la evidencia que tenemos, la aplastante evidencia que tenemos de que no los trata de ninguna manera de una forma ética. Pero además, por otro lado, las células que se extraen de un animal vivo necesitan un medio muy concreto para reproducirse y formar los tejidos correctamente para terminar poder producir esta carne in vitro. En la mayoría de los casos, este medio es un suero fetal bovino, extraído de fetos de vacas embarazadas después de un asesinato en el matadero. El proceso es el siguiente. Primero se asesina a la vaca, luego se saca el feto aún vivo de su vientre y sin ningún tipo de anestesia, se le extrae la sangre directamente del corazón en un proceso largo y desagradable. El uso de suero fetal bovino, además de ser cruel e inmoral, es un negocio increíblemente rentable para los mataderos. Un solo litro puede costar entre 300 y 800 libras. Y no es que utilicen pocos. Según Mark Post, se necesitan 50 litros de suero para producir una sola hamburguesa. Actualmente se encuentran en desarrollo, dicen las autoras, alternativas al suero bovino, pero estas siguen siendo muy poco rentables o bien inadecuadas de alguna manera, lo cual nos conecta de nuevo al punto de la confianza en la innovación capitalista. Nuevamente lo que decimos es que en tanto que las opciones no sean rentables, que es algo muy difícil de asegurar en todo tiempo y lugar, por los cambios fluctuantes del mercado capitalista, no es buena idea
poner en segundo plano la liberación animal o que esta liberación animal dependa de qué tanto puede darnos la innovación capitalista y el afán de ganancia de los empresarios. Como otro punto importante que las autoras además explican en los problemas que tiene la carne in vitro y cómo son una trampa para el movimiento animalista, es que esta carne, la carne in vitro, perpetúa el especismo y la cultura de la carne. ¿Por qué? Porque reproduce la idea de que los animales son productos para nuestro disfrute. Es decir, no se combate la idea de que un animal no debería ser considerado comida en ningún punto, porque es un ataque contra la dignidad propia de ese sujeto no humano, sino que se genera esta idea de que de alguna manera esta forma es más ética que la anterior y por lo tanto justifica aún así la objetivación, es decir, volver un objeto a ese animal, que por lo tanto es una cosa que puede ser consumida por parte de los humanos sin ningún tipo de preocupación moral al respecto. En palabras mismas de las autoras dicen, estas creencias, aparte de justificar y permitir la utilización de animales no humanos para el desarrollo e investigación de las tecnologías de carne in vitro, que es totalmente ilegal y está totalmente aprobado socialmente clavarle agujas a un animal en el cuello, embarazarlo de forma forzosa y asesinarlo mientras está embarazado para extraer sangre del feto, es decir, la descripción que dábamos antes de cómo necesita hoy la carne in vitro ser utilizada y por qué implica explotación animal, también hacen que veamos comida cuando en realidad lo que se presenta es un cuerpo muerto. Eso también es especismo, dicen las autoras, porque no deja de ser un cuerpo de un animal que a pesar de que haya sido creado en un laboratorio, sigue siendo ese cuerpo de un animal y por lo tanto reproduce esa misma idea de que los cuerpos animales son objetos a ser consumidos. Las autoras concluyen que, por todos estos argumentos, no tenemos ninguna buena razón, si queremos promover la liberación animal, para apoyar las iniciativas de producción de la carne in vitro. Es decir, porque tienen todos estos problemas de reproducción de la cultura de la carne y del especismo y de apoyo directo a estas empresas de explotación animal que son responsables del asesinato y la tortura de millones y millones de animales. Hasta aquí entonces el episodio de hoy, lo que les traíamos. De nuevo, esto es una pequeña difusión, no reproducen en la totalidad los argumentos expresados en el texto, por eso les recomendamos fuertemente a los oyentes que vayan a la fuente original que dejamos en la descripción de este video y que revisen toda su página de las autoras. Está llena de contenido interesante y muy buen material para discutir y seguir avanzando con estos temas. Por lo pronto nosotros nos despedimos, no sin antes pedirles que si les gustó el video lo compartan, le den me gusta, difundan, así ampliamos la voz sobre estos temas que son tan relevantes para nuestra lucha por la liberación animal. Les dejo un saludo, será hasta el próximo episodio y sigamos luchando hasta que la última jaula esté vacía.